Un saludo cordial a todos y a todas, organizadores y asistentes en este seminario para el perfeccionamiento de la práctica pedagógica que organiza la Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa de la Universidad Autónoma de Baja California. Para mí es un honor y un placer estar aquí con ustedes en la distancia, compartiendo algunas reflexiones en esta conferencia que he titulado Perfiles de la competencia informacional de estudiantes universitarios, una mirada desde los ecosistemas comunicativos y las ciudadanías. El propósito de esta conferencia deviene de las reflexiones que hemos realizado al interior del grupo de investigación Aprendizaje y Sociedad de la Información de la Pontificia Universidad Javeriana, en el cual hemos venido trabajando en distintas etapas sobre distintas problemáticas o preguntas de investigación. Una de ellas ha sido problematizar la noción de nativos digitales y analizar esas transiciones que se han dado en las prácticas de lectura de los estudiantes del formato impreso al formato digital. Un segundo trabajo también lo hemos dedicado a mirar las rutas posibles de la enseñanza universitaria para trabajar con la competencia informacional en culturas académicas. Recientemente hemos producido un texto que está disponible online por la editorial Springer, que está relacionado especialmente sobre el enfoque sociocultural de la competencia informacional y es el, digamos, elemento desde el cual quisiera compartir algunas de las ideas en esta conferencia. Desarrollaré la conferencia atendiendo a algunos puntos de inflexión que me parecen valiosos para seguir reflexionando sobre este campo de investigación que es el de las competencias informacionales en estudiantes universitarios. En un primer momento, quiero relacionar la competencia informacional con las brechas sociales, particularmente con brechas educativas que están íntimamente asociadas a la brecha digital y que de una u otra manera están incidiendo en la adquisición de competencias informacionales. En este primer punto quiero plantear dos preguntas. La primera, ¿qué significa enseñar y aprender en medio de desigualdades educativas asociadas a este tipo de brechas, a brechas digitales y a brechas que se derivan de esta condición de conexión o desconexión? Una segunda pregunta, ¿qué aspectos culturales, sociales y pedagógicos agudizan esas brechas cognitivas en los sistemas educativos y, por supuesto, en las prácticas pedagógicas? En un segundo momento, compartiré una investigación que realizamos con estudiantes universitarios de primer año de programas de pedagogía referido a sus prácticas habituales o preferidas en el uso de fuentes de información. Y cerraré con algunas reflexiones finales. Frente a esta pregunta, ¿por qué formar en competencias informacionales en el ámbito de la enseñanza universitaria? Quiero referirme a tres sentidos que ha adquirido esta noción o este concepto. Las primeras conceptualizaciones referían a una habilidad para acceder a información en contextos formales de aprendizaje y estaban más guiadas por los marcos de estándares y tenían más bien una fundamentación basada en tal vez en una visión conductista y eran un marco bastante estrecho para pensar las competencias informacionales. Luego, otras perspectivas avanzaron en considerar que esta competencia estaba asociada más allá
del acceso, evaluación y uso de información se vinculaba a la solución de problemas en diversos contextos, no solamente el contexto escolar, sino en el contexto laboral, en el contexto de ciudadanía más amplio. Y una tercera perspectiva en la que vamos a situar esta conferencia particularmente ve la competencia informacional más cerca a lo que es una práctica o un conjunto de prácticas con una dimensión social y cultural que tiene que ver con la formación de sujetos críticos, sujetos que hoy especialmente deben ser capaces de asumir con conciencia tanto crítica como ética la diversidad y complejidad de factores culturales que median el acceso a la información. Y ahí quiero como subrayar esa importancia de que hay una real complejidad social en este tipo de competencias que no se puede reducir a un conjunto de habilidades a enseñar. Ahí quiero sostener este punto ayudándome de dos autores que han trabajado mucho sobre la conceptualización de la competencia informacional. Uno de ellos, Manuel Area de la Universidad de La Laguna, quien recalca o nos invita a pensar que la educación superior debe ofrecer a la ciudadanía en general esa formación que le permita ser competente para afrontar los complejos desafíos de la cultura, del conocimiento, de la ciencia, de la economía y de las relaciones sociales en este siglo XXI. Y todas ellas están asociadas a esa capacidad que requerimos hoy los ciudadanos de acceder a información valiosa, a acceder a información útil, pero también a acceder a información contrastada y validada de alguna manera. También me apoyo en esta idea de Miguel de Fresno, que es profesor de la Universidad de la UNED de España, quien ha trabajado y problematizado todo el tema de la posverdad y las fake news, que también están interpelando la alfabetización informacional en estas sociedades y que para él, y creo que es bastante ilustrativa esta idea de que estos hechos suponen una importante dificultad para los ciudadanos hoy en día, para todos nosotros, a la hora de diferenciar los hechos reales de los hechos ficticios. Es decir, estas nuevas generaciones están encontrando una sociedad compleja, un acceso abierto a la información, pero también están encontrándose unas demandas y desafíos mayores a los que se encontraban otras generaciones. Por ejemplo, eh, quienes estudiamos en los años 80 podíamos confiar en un libro, en el contenido, en su calidad, en las perspectivas que nos ofrecía en la medida que eran resultados académicos más o menos recomendados por su prestigio por los profesores. Hoy en día los estudiantes eh, afrontan una cantidad de información y mucha de la cual es basura, es información que no es útil para la construcción de conocimiento en la universidad o en las disciplinas escolares. Asimismo, digamos, este tipo de sociedad hoy está reclamando un ciudadano mucho más informado, con más pensamiento crítico, y lo que estamos viendo también es unas ciudadanas débiles con poco pensamiento crítico. Entonces, la competencia informacional es una competencia que yo quisiera expandir hoy en su concepto y en su sentido, especialmente de cara a lo que tenemos que hacer, que es la formación de futuros maestros. Quiero continuar entonces planteando esta primera idea de cómo es importante relacionar hoy y antes también las competencias informacionales con distintas brechas y particularmente
con la brecha digital. Este concepto que surgió en los años 90 planteaba una primera brecha digital que estaba más cercana a la problemática que generaba el acceso a dispositivos. Y este acceso realmente no era el único problema, ¿no? El acceso a la conexión y a los dispositivos después se convirtió en una segunda brecha, que es la que algunos expertos han llamado una brecha en las capacidades de uso y apropiación. Algo para ilustrar esto es que no es suficiente hoy estar en línea, obtener la información que se necesita, eh, porque si no se obtiene una comprensión crítica de dónde proviene esta información, cómo evaluarla o lo que más es más importante, cómo cambiarla o volver la información conocimiento, ahí hay un déficit, no es suficiente el acceso. Lo segundo es que algunos de estos jóvenes que tienen sus dispositivos es posible que carezcan de esa capacidad para expresar sus propias ideas, crear sus propios contenidos, y realmente son consumidores de información pasivos. A estas brechas también la literatura se ha referido como aquella que está en la relación entre lo que se enseña en la escuela y en la universidad y aquel acompañamiento que es factible hacer en la casa, también dependiendo de algo muy importante que es el capital cultural y material en el contexto familiar. Lo que se puede ver, digamos, en esta brecha es que el uso de la tecnología en las escuelas está de alguna manera desfasado con el uso de la tecnología de los jóvenes fuera de la escuela. Hay, hay un debate crítico frente a esos dos usos porque tampoco se trata de traer la publicidad al aula de clase para entretener, pero tampoco se trata de estigmatizar algunos saberes y habilidades informales con los que vienen y ingresan los estudiantes a las instituciones educativas. Creo que se trata más bien de cuestionar un uso meramente instrumental de la tecnología, en la cual prácticamente se alfabetizaba a las personas, a los estudiantes, en una idea de que la tecnología simplemente es una herramienta neutral para llevar información. Todavía hay una idea de que Internet es un gran repositorio de información, simplemente va más allá de ello. Y muy asociado a esto, perdón, está la brecha de participación que se deriva también de las anteriores. Y es que tener acceso a una cantidad de información a dispositivos realmente no soluciona el problema que se requiere hoy en las sociedades de una participación más significativa. Y esto nos conlleva a pensar también que algunos estudiantes jóvenes que tienen un acceso limitado se comportan como estos consumidores pasivos y no podemos asumir que el mero acceso a estas tecnologías permita una participación reflexiva eh, más necesaria en estas sociedades y también en el contexto de la educación. Continuando en esta expansión del significado y las interdependencias que tiene este concepto de competencia informacional, una pregunta que quiero formular es esta, ¿no? Entonces, ¿qué significa hoy enseñar y también aprender en medio de las desigualdades educativas y las desigualdades sociales? Porque estas brechas también se vienen a integrar en una especie de brecha cognitiva que es el reflejo de todas las condiciones de desigualdad para acceder críticamente a la información. Y ahí encontramos que en los contextos educativos los estudiantes llegan o ingresan o terminan también con unas habilidades muy dispares. Podemos poner como algunos ejemplos que esta brecha cognitiva tiene esta diversidad en habilidades debido a brechas también de territorio
o territoriales, brechas de género, respecto a las cuales no se puede generalizar las capacidades y habilidades con las que llegan los estudiantes a las instituciones educativas. Hoy vemos viejas y nuevas desigualdades en este momento de emergencia social y de pandemia, ¿no? Ahora no se trata solamente de esa estadística donde conocíamos claramente que había una brecha digital en nuestros países, en el contexto de Latinoamérica, sino que hoy se llama la atención de que esta brecha digital genera una vulneración en los derechos a la educación. Por la pandemia muchos niños no están en la escuela y se hacen visibles todas estas brechas juntas y además de ello la escasa competencia digital de algunos de los profesores tanto en grados de secundaria como en grados universitarios. Pero también ha sido importante este contexto de emergencia para mostrar lo importante que es la mediación o el papel mediador que tenemos los profesores en el aprendizaje de los estudiantes. Al principio de la pandemia se creía que era entregar guías que las respondieran y evaluarlas. Y hoy entendemos que esta mediación, estas zonas de desarrollo próximo, estos vínculos pedagógicos van a ser muy importantes en la construcción de conocimiento y construcción de aprendizajes de los estudiantes. Respecto a estas viejas y nuevas desigualdades, va a ser muy importante conectar el concepto de competencia informacional con temas de justicia social y hoy también resaltar para todos los que nos dedicamos a la formación docente es ver el papel de la escuela en la compensación de estas injusticias o estas inequidades educativas que se manifiestan todos los días en el aula de clase y respecto a lo cual no debemos solamente tener una actitud evaluativa o de juicio, sino ante todo ejercer esta mediación cultural que están requiriendo estos jóvenes, ya sea que tengan un amplio acceso a dispositivos o que tengan cierta privación de estos artefactos tecnológicos, donde lo que más importancia va a tener es desarrollar el pensamiento crítico de todos ellos. Asociado a este tema, podemos hablar también de una competencia informacional desde un punto de vista más desde las ciudadanías en estas sociedades contemporáneas. Miguel de Fresno llama la atención sobre esto, dice el acceso, la cantidad y la calidad de información a la que podemos acceder como ciudadanos, lógicamente en clave de este modelo democrático que pensamos todos los días, influye en cómo percibimos y comprendemos la realidad y en cómo tomamos decisiones y en definitiva cómo nos comportamos. Entonces, hoy va a ser muy importante, digamos, que los jóvenes reciban una formación intencionada hacia estas ciudadanías, si se quiere, ¿no? Dependiendo de sus particularidades, de las regiones que vienen, de sus signos culturales, ¿no? Entonces, sin una educación, una experiencia enfocada, explícita, a estas formaciones, a esta educación ciudadana, los estudiantes perderán prácticas participativas significativas. Entonces, esto es para llamar la atención de que sí se necesitan experiencias de formación intencionadas desde lo curricular que puedan entender estos factores del concepto de información más allá de esta instrumentalidad o neutralidad y que atiendan esa visión crítica que está atravesando hoy la vida de las personas. Y para ello se requeriría una alfabetización informacional crítica y digital, extendiendo y quizá reconsiderando nuestros conocidos enfoques críticos y estas nuevas ciudadanías que incluyan también a grupos minoritarios y no solamente a grupos de estudiantes en las universidades o en las escuelas.
Otra pregunta, otro elemento que me parece que sigue ampliando y extendiendo significativamente este contexto más amplio del sentido de la competencia informacional es hoy pensar esa competencia informacional en relación con ecosistemas comunicativos. Para nosotros no es un secreto que los cambios generacionales han sido y son un desafío epistemológico y cultural para la enseñanza, enseñanza escolar, enseñanza universitaria. El modelo comunicativo tradicional imperante en la actualidad y caracterizado por su unidireccionalidad ha entrado en crisis. La competencia informacional, por ejemplo, hoy en día en la vida cotidiana de los estudiantes se actualiza en un espacio sociocultural mucho más amplio, que la escuela, que la familia. Entonces, una pregunta de cara a pensar estos escenarios donde está muy presente no solamente estos nuevos medios, sino la lectura digital que se hace en distintos medios, tiene que ver con cómo posibilitar el enriquecimiento de la competencia informacional y de la lectura digital con las experiencias vividas de los estudiantes dentro de esos ecosistemas comunicativos que habitan. ¿Sí? No solamente estigmatizar esos usos, sino poderlos interpelar con ellos y problematizar en un modelo de coeducación. Hoy hay una brecha también asociada a algunos usos más pobres o más superficiales y restringidos, o unos usos más ricos y relevantes que aprovechan al máximo las posibilidades que ofrece la cultura digital de cara al aprendizaje a lo largo de la vida. Y esto me refiero a que las tareas en académicas en la universidad y en la escuela puedan ser tan parecidas a aquellas actividades en las que en la vida normal los estudiantes tendrían que afrontar necesidades de información. Así no habría mucha distancia entre lo que aprenden en la escuela, en la universidad y lo que van a encontrar en distintos roles en la sociedad. Algunos, por ejemplo, de los estudiantes tienen talento con los videojuegos, ¿cierto? Que hace parte de su ecosistema de medios, pero no les interesa o no saben cómo generar contenido de calidad ni tampoco cuidar su privacidad. Es un mito que son 100% nativos digitales. Los jóvenes, como cualquier otra generación, nacen en un entorno mediático y tecnológico que potencia ciertas habilidades. Muchos repiten eslogan de la publicidad y de las redes, pero necesitamos promover ahí la creatividad social, una creatividad que tiene que ver con un pensamiento más reflexivo y, como dice Carlos Escolari, menos narcótico, ¿no? Menos narcótico, ya sea por cuestiones que no les enseñamos o por el efecto de ese exceso de información y de conexión que hoy viven estos jóvenes. Muy bien. Otra pregunta que se hace relevante, digamos, en este campo de las competencias informacionales es que además de ciertas brechas estructurales, encontramos que hay aspectos culturales, sociales y pedagógicos que de alguna manera agudizan estas brechas cognitivas, estas brechas en alfabetización informacional e información digital en los sistemas educativos y en las prácticas pedagógicas. Y ahí en nuestras investigaciones hemos criticado esta dicotomía o esta falsa distancia generacional que propone la noción de nativo digital, con lo cual mostró fue una distancia generacional más que facilitar el diálogo generacional. En estas dos fotos vemos una postura más frontal del profesor, donde su discurso está centrado, es central, digamos, en un aula de clase, o una propuesta donde nos parece más interesante pensar estos ambientes de aprendizaje, estas rutas de enseñanza también, y en medio de estas ecologías de medios diversos, donde el profesor no se limita a corregir o no tiene un discurso central, sino que puede hoy construir una comunidad de aprendizaje donde
La información es muy importante, donde se acompaña a tener criterios, donde se acompaña a que el estudiante pueda generar itinerarios en las búsquedas de información, pues con el objetivo también de construir conocimiento escolar, conocimiento en las disciplinas. Entonces, hoy es muy importante pensar en esta visión extendida de la competencia informacional, pensarla siempre en relación con la ecología, esta gran ecología de medios que tenemos cerca y con las que nos relacionamos día a día. Entonces, la escuela de alguna manera va a requerir, y también la universidad, una atención renovada y menos superficial a la cultura digital de los jóvenes. Quiero que veamos algunas narrativas que para nosotros han sido bastante ilustrativas de cómo están viviendo los estudiantes que entran a la universidad esas exigencias de la cultura académica. En la primera narrativa, un estudiante dice: yo siento que del colegio salí con muy malas bases para poder interpretar bien un texto en Internet. Claro, en nuestras investigaciones también sobre lectura digital, que son las que actualmente estamos desarrollando, encontramos que las deficiencias, lógicamente, en la lectura tradicional se transfieren a la lectura en medios como Internet, en medios digitales. Entonces, estos estudiantes no sienten que el colegio los preparó hacia esa transición a la universidad. Otra estudiante, también estas son estudiantes del grupo de pedagogía de primer año, dice: influye mucho la actividad del maestro a la hora de proponer la actividad. Es decir, ¿qué escribo? Yo me acuerdo de que hacía ese trabajo de historia como copiar y pegar. Esta información me sirve, entonces la pongo. Entonces hay un criterio de utilidad, ¿sí? Y luego dice: pero no era un análisis que realmente me permitiese reflexionar frente a lo que estoy escribiendo. Siento que en la universidad sí es algo que he tenido en cuenta y que he reforzado más al escribir con un sentido y no simplemente con un copiar y pegar de información. Entonces sí hay un interés ahí en la mediación del profesor que se hace evidente, y creo que estos estudiantes de pedagogía pueden mirar hacia atrás sus prácticas de lectura, sus prácticas de acceso a la información, cómo eran y cómo eso los preparó o no para la universidad. Hay otro caso, también otra narrativa que me parece que vale la pena traer a cuento por el tema de brechas de acceso, y es este estudiante que dice: digamos, en el colegio no había la facilidad para que todos tuviéramos un computador al tiempo o que tuviéramos un celular y que pudiéramos descargar los PDF. Entonces era más práctico llevar las guías. Aquí se hace evidente este problema, digamos, que encontramos también de capital cultural y capital tecnológico, capital material. eh, y nos hizo pensar mucho que al entrar en una clase es importante primero conocer esa ecología de medios y de disponibilidad de artefactos que tienen los estudiantes, sus prácticas habituales, para poder establecer una estrategia pedagógica y dialogar con estas, como con estas antecedentes escolares de todos los estudiantes, especialmente en los primeros semestres. Y así quiero ir cerrando, bueno, con la segunda idea que quiero compartir, y es la de este estudio en el cual exploramos prácticas habituales de uso de fuentes de información por estudiantes universitarios, y ahí nos concentramos en estudiantes de primer semestre. Lo llamamos un estudio de perfiles de la competencia informacional, porque realmente al hacer las entrevistas a los estudiantes encontramos como que se agrupaban en tres tendencias o en tres prácticas habituales. Uno de ellos los llamamos recolectores, a otros verificadores y a otros reflexivos, atendiendo a que estos no son de ninguna manera unos perfiles fijos. El estudiante no es ni recolector
ni verificador, sino que se mueve en estos perfiles respecto a las tareas o frente a un hábito cognitivo que crea para responder a sus trabajos en la universidad. Este primer grupo de estudiantes, que son más recolectores, creen que la verdad está en las fuentes de información e Internet se valora como una herramienta útil porque allí se encuentra todo. Todavía estos estudiantes se guían por la búsqueda en relación a la cantidad de información. Les parece que es una buena búsqueda donde encuentran muchísimos textos en torno a un tema y ahí, digamos, caracterizan sobre todo su práctica de, de acceso a la información. Los verificadores van un poco más, son estudiantes que tienen otras creencias epistemológicas, ya entienden que el conocimiento y la información es contextual y que se puede ubicar fuentes de información muy relacionadas, por ejemplo, con las perspectivas desde las que se aborda. Ahí claramente se percibe la mediación que hacen los profesores en relación con los marcos epistémicos, con ciertas intencionalidades que orientan al estudiante, utilizan más de un medio, no solamente Google, saben que existen bases de datos, bibliotecas, textos de Internet y distinguen ya que es un texto académico de otro que no es un texto con esas características académicas. También se interesan por las fuentes que son más verificadas y relacionan un texto con otro. Es como otro grupo de estudiantes que se caracterizaron en sus respuestas, en sus experiencias en este segundo tipo. Y el tercero son los reflexivos, que son estudiantes con mayor capacidad de aprender a aprender. Nos parece que esa tendencia a formularse preguntas propias de manera previa a las búsquedas, planifican esas búsquedas en relación con la tarea que tienen en mente, son estudiantes mucho más reflexivos y valoran la información o las fuentes, sobre todo porque amplían la comprensión. Son estudiantes, digamos, con otras actitudes. Algunos ya vienen con estas experiencias previas en la secundaria y algunas las han venido adquiriendo en las asignaturas de la universidad. Entonces, ¿qué nos aportó, digamos, mirar estas prácticas de los estudiantes? Pues que la competencia hay que mirarla en relación con historias de vida de los sujetos, en sus creencias epistemológicas sobre qué es el conocimiento, cómo se construye, también en los influjos que ejercen los distintos contextos como mediadores, ya sea la familia, los profesores, los pares, biblioteca o comunidades de práctica, y en en estudiantes más avanzados, perdón, también se puede percibir el influjo que tienen las culturas académicas a las que ingresan. Entonces, esta es una investigación que nos llevó a pensar en la importancia de generar rutas de enseñanza para la competencia informacional. Quiero aquí ya ir cerrando con este ejemplo de dos tipos de tareas que nos pueden llevar a pensar sobre la importancia de reflexionar sobre los modos de conocimiento que se promueven en determinadas tareas. Una, por ejemplo, es una tarea que tomé de una investigación con estudiantes de secundaria, en la cual se les propone lo siguiente, comillas, si tuvieras que hacer un trabajo sobre la nomofobia, el miedo irracional a salir de casa sin el teléfono móvil, ¿dónde empezarías a buscar información? Ordena por prioridad cuáles recursos te generan más credibilidad. En la segunda tarea se le pide a un estudiante que busque un objeto indígena, que ponga la foto, que lo describa y que ubique el link o la referencia donde lo tomó. Son dos prácticas muy distintas y en la segunda, por ejemplo, el profesor básicamente le interesa que copie la referencia, no hay criterios tan claros. En la primera se permite, digamos, generar en el estudiante una serie de preguntas antes de hacer las búsquedas de información y permite también que a través de estas tareas conozcamos un poco más sobre esas prácticas habituales de los estudiantes.
En conclusión, quisiera aquí poner como punto de inflexión que buscar información y resolver problemas eh, asociados a tareas académicas también tiene que ver con modos de conocimiento que promovemos. Y cierro con estas reflexiones derivadas de estas investigaciones, de esta y otras que hemos venido adelantando. Y la primera, como conclusión, es que tenemos que entender que nos movemos en una ecología de medios como contexto de las competencias informacionales. No se dan al vacío, no son habilidades de buscar información, sino que son competencias más de aprendizaje situados en las disciplinas escolares, en las culturas académicas. Esto le da mucho sentido a esa competencia informacional. Lo segundo es que hoy también hay que ampliar el sentido de acceso a la información. Acceder a la información no requiere tiempo, requiere formación, requiere una ayuda de pares, de profesores, de mediadores y requiere criterios y valores. Realmente es una categoría la de acceso que se ha ampliado hoy y no es solamente el acceso a un instrumento, sino a toda una diversidad de experiencias, ¿no? Y de acompañamiento que requiere hoy poder transformar la información en conocimiento. La que sigue, reflexionar sobre modos de construcción de conocimiento que se propician, refiere a lo anterior, y es que no es en vano que los estudiantes imiten ciertos estilos cognitivos y modelos de producción de conocimiento de los profesores. Entonces, estas reflexiones ayudan mucho a que estas búsquedas de información, ya sea en la investigación, en las tareas, en la formación, en las tesis, pueda llevar a estas reflexiones epistemológicas y éticas sobre la construcción de conocimiento. En esa misma línea, generar una madurez cognitiva ayudando al estudiante a crear itinerarios de conocimiento. ¿Y esto por qué lo digo? Por esa tendencia que hay de delegarle al algoritmo las búsquedas que hacemos. En un ejercicio se le pide a un estudiante, busca un ejemplo, busca un video gracioso y Google te envía videos graciosos. Entonces, ¿por qué más bien no le preguntamos al estudiante qué entiendes por un video gracioso? ¿En qué consiste el humor? ¿Qué características tiene el humor? Y luego buscar en la red, es decir, que haya una mayor madurez cognitiva sobre la no neutralidad de estos medios, sobre la importancia que tienen elementos éticos de respeto a la propiedad intelectual y todos estos elementos éticos que tienen que ver con la construcción de conocimiento. Y finalmente, y no menos importante, lógicamente, promover usos y contenidos que habiliten para estar y participar en la sociedad, que encuentres en esa conexión entre lo que pasa en el aula de clase con lo que se encuentre en la sociedad, que haciendo una serie de ejercicios académicos puedan encontrar que en la sociedad esto sucede de esta manera. Algo así como un aprendizaje y evaluación auténtica, ese divorcio entre lo escolar y lo social, las prácticas de ciudadanía y las actividades escolares dificultan esa formación en las competencias informacionales en este sentido más expandido que he querido comunicar y compartir con ustedes hoy. Así cierro estas reflexiones que he querido compartir, invitándolos a consultar algunas de las obras en las que hemos trabajado en el grupo de investigación, Aprendizaje y Sociedad de la Información. Lo encuentran también en el Sistema de Ciencia y Tecnología de Colombia con ese nombre. Y estos son algunos de los trabajos que hemos realizado respecto a la categoría de nativos digitales, de competencias informacionales, también de ciertos escenarios de aprendizaje digital y los enfoques socioculturales que son los que nos interesa como fundamento epistémico y social de estas investigaciones. Sin más darle agradecimientos
a la Universidad Autónoma de Baja California, a la facultad y a todos los asistentes a este seminario. Espero que hayan sido útiles estas reflexiones y tienen mi correo por si quieren en otro momento seguir conversando sobre estos temas y ampliando nuestra red de conocimiento, de preguntas, de investigación y de interés, lógicamente, en mejorar nuestra práctica docente. Muchas gracias.